Código Narrativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Código Narrativo, donde les traemos historia de terror, conspiración y mucho más. Así es, y en el día de hoy vamos a hablar un tema bien interesante y es que nos vamos a dirigir referente a las leyendas de los duendes. Así es, aquellos personajes misteriosos, místicos, que son así, chiquititos, que siempre se ha hablado mucho de ellos y sobre todo que hay un misterio y unas teorías bien conspirativas alrededor de los duendecillos. A ver, Paul, ¿qué temas vamos a hablar sobre los duendes que son bien interesantes? Ya que dentro de la cultura es muy popular hablar sobre estos seres que además de misteriosos también se ha convertido como en una serie de personajes también famosos porque han sacado series, han sacado peluches, han sacado juguetes. O sea, más o menos qué podemos decir en cuanto al misterio que hay alrededor de los duendes. Bueno, primero y principal, con referente a los duendes, mira, como bien lo dijiste, son personajes muy misteriosos, que encarnan muchas cosas que de repente, por lo menos para mí, son totalmente una incógnita. Pero lo que sí puedo decir es que de que hay algo místico, de que hay algo que mueve energías ahí, lo hay. ¿Okay? O sea, en lo personal, nunca he tenido una experiencia así con duendes como tal, pero sí he tenido personas que sí de repente le ha pasado algo, que de repente les han aparecido o que los han visto por ahí, que son bien chiquiticos, dependiendo de la cultura. Porque estuve viendo de que hay varios duendes, varias culturas, varios tipos de entidades, por así decirlo, ¿verdad? Porque hay unos que creen que los duendes son entidades, hay unos que dicen que de repente los duendes son demonios, hay otros que dicen que los duendes son de buen augurio, hay otros que son de mal augurio, hay otros que dicen que se roban a los niños, hay miles de teorías en torno a eso, ¿no? Sí, y es algo impresionante porque videos anteriores te hablé sobre los Wendigos, ¿no? Así como los Wendigos se roban a los niños y todo eso, los duendes al parecer también, pero ¿qué tiene que ver los niños con estas entidades? De repente será con algún tipo de ritual, sacrificio y así pues. Un trago para... Sí, para aclarar la garganta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo que concierne a los duendes, de lo que he investigado sobre el Leprechaun, sobre los irlandeses, también me pude percatar de que hay, no solamente existe en una cultura tan lejana como la irlandesa, sino que también han existido en culturas tan antiguas como los mayas y los incas. O sea, acá por lo menos me enteré recientemente, investigando también sobre el tema junto contigo y todo el tema de que aquí tienen un sitio donde literal le piden a los duendes para protección. Estamos hablando de Perú. Ajá. Ya para todos aquellos que nos estén escuchando, estamos hablando que en Perú hay un lugar en donde existe la cueva de los duendes, en donde la gente visita, da ofrendas, da peticiones para el cuidado de sus casas, para obtener dinero, para muchas cosas. Exactamente. Queda situada en Cusco, o sea, las personas van, entregan 3 hojas de cocas para poder entrar, piden como una especie de permiso. Y es algo curioso porque eso también pasa con algunas entidades en algunos lugares, que de repente vas hacia un sitio, vas a un lugar en específico y de repente tienes que hacer como una especie de ritual para tú poder entrar. Claro, hay que pedir un permiso también para entrar, ¿no? Exactamente. Pasa también lo mismo con la santería. En la santería hay lugares o sitios que por lo menos son sagrados, ¿verdad? Que tú por lo menos para poder entrar necesitas pedir permiso, que si Obatalá, que si Aleguá, que si Ochun, que si no sé qué más, ¿verdad? O sea, igual también pasa con los duendes.
En el caso también cuando entras a alguna zona espiritual, en otras culturas, con referente, no sé, a un dios, no sé, vamos a suponerte, por ponerte un ejemplo X aleatorio, Odín, supongamos, que de repente los nórdicos para poder entrar a ciertas montañas, a ciertos lugares, tengan que pedirle permiso a Odín, dejarle algún tipo de ofrenda. O sea, son cosas que de repente uno dice, bueno, pero si somos de culturas tan distintas, si tenemos una variación de mentalidad muy distinta, porque llegamos siempre a lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces ahí uno no se pone a pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? Por lo menos una de las cosas que sí estuve viendo es en que los duendes son entidades que de repente tanto pueden ser buenos como pueden ser malos, ¿ya? Usualmente lo que yo he visto así en videos, o lo que yo he visto así de lo que me han contado de los duendes, ha sido más lo contrario. Han sido más que son malos, que te hacen travesuras, que te hacen cosas, que llegan a tu hogar sin avisar. Se supone que los duendes desde otras culturas son invocados sí o sí, o cuando vienen al hogar es porque de repente algo lo envió. Entonces es raro, porque si se supone que tú tienes un duende en la casa, entonces alguien te lo envió. Pero ¿y si no? Y si andan por ahí merodeando y de repente simplemente vienen con una mala intención, o con algo que de repente uno no sabe, pues. Por lo menos en Venezuela también existen los duendes. Son duendes bien chiquiticos, porque hay unos que de repente dicen no, son de este tamaño. Pero en Venezuela también hay duendes que son como de este tamaño, son pequeños. Y son una entidad muy multifacética, porque de repente tú lo puedes ver caminando y de repente lo puedes ver en un sitio situado como si fuese una estatua, pues. ¿Sí me explico? Entonces, por lo menos a mí en lo particular, hay personas que tienen duendes en su casa, que los compran de cerámica. A mí en lo personal lo veo bonito, pero yo no compraría un duende para tenerlo en mi casa porque no sé. O sea, Sí. si me explico, le tengo como que idea. Si ya la persona lo tiene, lo compro, bueno, ya, acá, no pasa nada. O sea, pero no sé, no sería de mi instinto yo decir, oh, mira, voy a comprar un duende para tenerlo en mi casa. Claro. Y así, pues. Bueno, en el caso personal, yo viví una experiencia de niño, de meses. Estaba yo de meses nada más. Obviamente no recuerdo nada de lo que pasó. Pero me cuentan mis padres que yo, cuando estaba bebé, yo estaba de brazo. Ellos estaban durmiendo normal y de repente ellos sienten que yo estaba durmiendo en la cama con ellos, ¿no? Y ellos sienten que a mí me están jalando. Y que comienzan a jalarme, como que ellos me tienen acostado en la cama y ellos sienten que hay algo que está jalando al niño, en este caso a mí, hacia abajo, hacia la cama. Y ellos pensaban era que yo me estaba moviendo, como un niño al fin, ¿no? Como que quizás me estoy moviendo y Voy lo al normal. baño. No, estaba de meses, de brazo. Allá. O sea, estoy hablando de 5 o 6 meses a la quizás. miércoles. Sí, de meses. Entonces, ellos sienten que yo me estoy como moviendo, pero a la vez mi mamá se da cuenta de que, a ver, o sea, está muy chiquito todavía como para moverse de esa manera. Fuerte, ¿no? Como que se está moviendo muy fuerte. Ella pues decide prender la luz del cuarto y me carga y yo estoy llorando. Claro, ella no sabe lo que está pasando, sino que ella siente que a lo mejor yo, no sé, algún movimiento que ella hizo me molestó. Cualquier cosa puede pensar. En ese momento, ella me está cargando, como que me está calmando porque me ve llorando. Y ella siente que por debajo de ella, aún cargándome, me están jalando. O sea, como que tú estás cargando al niño y lo estás jalando. Y o sea, ella siente que ese movimiento que me están jalando, y ella dice, pero ¿quién lo está jalando si no hay nadie? O sea, si yo lo tengo cargado, ¿quién lo está jalando? Y mira para abajo y no hay nadie. Y despierta a mi papá y le dice, mira, me están jalando al niño. Y él también sorprendido se da cuenta de la situación y como que también me carga y también lo jalan cargándome él también. Y en ese ruido, en esa cosa, se despierta mi hermano y le comentan también, mira, me están jalando al niño, no sé qué está pasando. Y mi hermano me agarra y me abraza fuerte porque él dice, no, eso debe ser espíritu o algo. Y también me jalan. O sea, que me jalaron 3 veces. O sea, 3 personas, 3 adultos diferentes me cargaron y las 3 personas me jalaron. Yo de niño de 5 o 6 meses
Obviamente no entiendo nada, pero ellos cuentan de que me están jalando y ellos no sabían el por qué. La cosa es que yo probablemente amanecí llorando, o sea, no había nada que me calmara. Quién sabe qué quizás yo sentía en ese momento o qué veía que me daba miedo o me causaba alguna sensación. Algo pasaba que yo no paraba de llorar. Y ellos me cargaban, trataban de hacer todo lo posible para calmarme y yo no dejaba de llorar. Ahora, la cosa es aquí que ellos van al siguiente día a una bruja. Le van y le dicen, mira, me pasó esto anoche, el niño me lo estaban jalando, estaba llorando, no se sentía bien. Y la bruja le dice en ese momento de que, mira, lo que pasa es que en esa casa al parecer hay duendes. Y el niño, como que le está causando eso es porque los duendes lo están molestando. En ese momento recuerdo que ellos me cuentan de que me colocaron como una pulsera cruzada. Una pulsera en el pie izquierdo y otra pulsera en el pie derecho, cruzado. ¿En el pie derecho o...? No, una pulsera en el pie izquierdo, perdón, y una pulsera en la mano derecha. Yo digo, se agarra la mano y... Exacto. Entonces, la cosa es que ellos, la señora me hace eso y ella le dice, háganle eso por protección porque el niño lo están molestando los duendes. Probablemente son duendes quienes se están molestando. Y justamente nosotros escuchamos una vez una historia de una niña que vivía cerca allí donde yo vivía, que a ella la encontraron perdida en una montaña. En ese momento la familia no entendía cómo se perdió la niña, solamente estaba desaparecida. Cuando encontraron a la niña, la encontraron a la cima de una montaña. Nosotros vivíamos quizás como unos metros del cerro. Y encontraron a esa niña allí, en la punta del cerro, como uno le dice. Obviamente ellos también especulan de que probablemente hayan sido los duendes. Quizás a mí me hubiese pasado lo mismo. Quizás si mi mamá no se hubiese dado cuenta o yo estuviera en la cama solo, a lo mejor me jalan y me llevan los duendes. Uno no sabe. Porque quizás para muchas personas esto puede ser escéptico y pueden no creer. Pero son situaciones que pasó. Mi papá no me va a contar una historia solamente por crear una historia ficticia o lo que sea. Claro. A ellos los vivieron. Además no fueron ellos, sino que también mi hermano. Y la bruja que los vio les dijo, mira, ahí hay un duende que lo está molestando. Entonces, en este caso es que también, como te digo, pasó el caso de la niña que la encontraron en la cima de la montaña, desaparecida, y cuando la encuentran al pie de un árbol, rodeada como de unos juguetes. Y es ahí donde los famosos espiritistas y todas las personas que trabajan con este tema decían, mira, lo que pasa es que ahí hay duendes y se están llevando a los niños. No solamente pasó una vez, pasó varias veces, y en esa casa en específico siempre los niños tendían como que a llorar, a sentirse mal, o sea, lloraban sin ningún motivo. Y probablemente era esa situación de que los duendes estaban molestando a los niños en ese lugar. Y como tú comentaste hace un momento de que los duendes se enfocan mucho con el tema de los niños, es bien curioso, ¿no? De que por qué ellos se enfocan con los niños, ¿no? Con estas almas puras que no tienen todavía esa maldad ni esa capacidad de reacción como lo puede tener una persona adulta. En este caso, ellos molestan mucho a los niños y me pasó a mí personalmente esa experiencia. No la recuerdo, obviamente, yo era un niño de meses, pero mis padres sí, y me la han contado muchas veces y siempre dicen lo mismo, que ellos se sorprenden el hecho de la fuerza como me jalaban a mí y que ellos no veían a nadie. O sea, era como que algo invisible que jalaba al niño. Y es una historia bien interesante. Claro, mira. Aparte de que es interesante, también es muy misteriosa. Porque eso no solamente lo hacen los duendes, también lo hacen los demonios. Claro. Entonces, pudo haber sido que haya sido duende, pudo haber sido que haya sido demonio, pudo haber sido ambas cosas. No, pero como... puede ser un demonio en forma de duende. Exacto, lo que pasa es que como pasó la desaparición de la niña también, y como la encontraron con unos juguetes al pie de un árbol y todo, por eso es que se decían al momento, ¿no? De que probablemente hayan sido unos duendes. Por lo general suelen hacer paz. Pues, ¿y la niña la consiguieron viva o muerta? no, viva. Ah, ok. La niña ahí, sin saber qué hacer, una niña, ve como ella no sabe dónde ir, ella la tiraron ahí y se quedó. O sea, por suerte la encontraron rápido. Pues todo el mundo salió, la niña, y salieron corriendo y subieron la montaña y todo, y por fin la encontraron, pero cómo llegó esa niña ahí, nadie se explica. La niña sola para subir esa montaña es jodida. Claro, imagínate, si una persona adulta, ¿cómo sube una montaña así tan rápido?
sea, que se desaparece así como si nada. ¿Y cómo llega hasta allá arriba? Lo que me parece interesante es para qué los duendes raptarán niños. Sí, esa es la que Porque me esa es la da misterio, lógica. ¿no? Oye, o será que es para convertirlos en más duendes o... Sí, es bien O interesante. sea, es que es raro porque, o sea, te explico algo, o sea, ya que lo agarre un demonio de repente para sacrificio, de repente drenar al niño o por de pronto hacer posesión demoníaca o hacerlo sufrir para agarrar energía, no puedo entender. Pero y no es algo común. exacto, no es algo común. Ujú. Son entidades muy específicas que de repente puedan poseer a un niño o a un bebé, o sea, es algo raro. Pero lo del duende, ¿para qué será? ¿Con qué fin? ¿Será para...? Porque tú sabes que dicen que los leprechauns, ellos buscan oro. Pero como ya ahorita de repente no se conseguirá el oro como ellos de repente lo conseguían antes, de pronto ya agarrarán, no sé, lo buscarán a los niños para hacer una especie de ritual para tener más oro. Porque dice que hay el oro manchado de sangre y no necesariamente por explotación minera, sino por otras cosas. Desde cultura maya, azteca, nórdica, irlandesa, o sea... Son varias culturas que uno se pone a ver, o sea, pero casi todas tienen algo en común. Ujú. Que los duendes son chiquitos. De Bueno, puntiaguda. en el tema de los duendes irlandeses, es una imagen muy famosa. O sea, ese típico duende vestido de verde, con barba roja, pelirrojo y sombrero verde. Que incluso hay un equipo de baloncesto, los Boston Celtics, ellos tienen en su logo a un duende. Un duende. Ajá. Y el duende representa la cultura irlandesa, ¿no? Esa cultura nórdica. Entonces, o sea, es una mitología, pero que es una verdad también, porque si tú representas a una imagen, es porque esa imagen lo has visto. O sea, no vamos a crear algo solamente por crear y a ver qué pasa, sino que como el tema de las brujas. O sea, las brujas las creas físicamente porque quizás tienen alguna forma específica que también toman ellas como ese ente, ¿no? Igual como los duendes. O sea, sí lo han visto y los caracterizan de esa manera porque probablemente hay alguna similitud con todo esto que hemos visto. Pasa en el caso, por ejemplo, que es muy viral el tema de la película de los pitufos. Estos personajes que son unos duendecillos. Y hablando de eso, hablando de los pitufos que son color azul, pues justamente yo te conté una historia que pasó acá en esta casa con el dueño de la casa reciente. Eso fue probablemente menos de un año, unos meses nada más. El señor es una persona mayor, una persona de edad de más de 90 años. Él no es una persona que vea muy bien, tiene obviamente su edad y todo. Nosotros que trabajamos con optometría sabemos perfectamente que ya una persona de 90 años tiende a tener una pequeña dificultad para ver, ¿no? Su visión comienza a disminuir. Pero en el caso de él, este caso sí lo vio perfectamente. Aunque yo lo he tratado porque yo le he hecho su examen y todo, y le hago sus lentes y todo, y yo sé que él no ve muy bien. Pero este personaje, él lo vio tan claro que yo creo que ni en su vida había visto algo tan claro, tan HD en 4K, vio. Del susto que le dio, lo vio en 4K. La cosa es que el señor comenta y le cuenta a mis padres, en este caso que ellos son los que más hablan con él, que él sale afuera de la casa, hay un jardín, un pequeño jardín. Y justamente ese día estaban celebrando, no recuerdo qué estaban celebrando, porque al lado de la casa hay una capilla, una pequeña iglesia que está allí. Y estaban haciendo algunas oraciones y allá hay una cruz que celebran siempre todos los años, la Cruz de Mayo. Resulta que ellos sacan la cruz y la caminan y la pasean por toda la calle y por toda la zona, ¿no? Por todo el barrio. La cosa es que él obviamente es una persona de edad y él no puede caminar todo eso porque se cansa. O sea, ¿él qué hizo? Las personas, un cúmulo de 20 personas aproximadamente, se van y caminan haciendo su procesión por todo el barrio. La cosa es que dan la vuelta a la manzana, como quien dice, y él se queda solo frente de la casa. En ese momento él siente un ruido detrás de él
y ve a un personaje bien chiquitito. Y él pensaba que era un niño. Y él le decía, niño, vete para tu casa. Como te digo, él no ve muy bien. Una persona de más de 90 años, su visión ha bajado. Y era de noche. Él le dice, niño, váyase para su casa. ¿Qué hace usted solo por acá? Y el personaje lo que hace es mirarlo y como que se esconde dentro del jardín y después vuelve a salir. Y él lo vuelve a ver, váyase a su casa, le dice. Claro, una persona mayor como que ahí, como regañándolo, ¿no? Como que vete a tu casa, ¿qué haces aquí? Mira, la gente ya se fue, váyase a su casa. La cosa es que él como que se acerca como para agarrar al niño, algo así. Y cuando lo ve todo vestidito de azul y se le queda mirando y le empieza a hablar en un idioma totalmente diferente. En un lenguaje completamente diferente que le preguntan al Señor, ¿pero qué te dijo? ¿Qué te decía? Y él dice, no sé, no lo entendí. O sea, no sé qué me dijo. Lo único que sé es que yo lo vi, estaba vestidito de azul, limpiecito, y me miraba de frente y me hablaba. Y me decía, va, 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 va. O sea, un idioma que él no entendía, un lenguaje completamente diferente. Y él se asustó. Él dijo, yo nunca había visto algo así. En ese momento él se asustó y el duendecito se le acerca, se le queda mirando de frente, se da media vuelta y se va corriendo y se pierde. Lo que especulamos todos cuando él cuenta esa historia es que probablemente haya sido un duende. Como te digo, eso pasó reciente. No es algo que, me contaron de hace 50 años, bueno, quién sabe, eso fue un perro. No. O sea, eso fue un duendecito, bueno, pensamos nosotros, ¿no? Claro. No sé si será alucinaciones del Señor o no sé qué habrá pasado, porque puede pasar. O sea, Claro. la ciencia también está involucrada en este tema. Hay personas que tenemos alucinaciones y podemos pensar algo que no es real. Eso es normal. Pero él se vio tan asustado cuando contó la cosa que le creímos. O sea, porque fue tan real lo que él vivió y lo que él sintió, que cuando él cuenta su experiencia, o sea, llega un punto que tú dices, no, yo creo que sí es verdad lo que él está diciendo. Además de que esa zona donde está el jardín es una zona oscura, donde se puede esconder un perro, un gato y todo, pero ahí estaba metido ese duende. La cosa es que él dice, yo lo vi, estaba vestido de azul y me habló en otro lenguaje. Que ahí donde está la pregunta. Fíjate cómo esa persona pudo ver este personaje completamente vestido de azul, de un tamaño chiquito, que él dice que era bien chiquito, que él no se explicaba cómo caminaba, por eso él se acercó, porque él dice, bueno, ¿y cómo este bebé puede caminar así? Cuando él se acercó se ve que su rostro, él dice que su rostro era raro, no era una persona normal, sino que tiene fracciones como de un humano obviamente, pero no una persona normal. Entonces es cuando él dice, mira, yo lo vi vestido de azul y le agarró un miedo increíble que el señor ya quedó traumado con eso cada vez que le hablan de duende. Claro. Mira, por lo menos yo tengo un conocido que él me comentó pues que él había soñado que pues no, pues normal, pues, o sea, en negro, en oscuro, pues. Pero de repente él siente que en el sueño se le acerca como una cara, o sea, de ver todo negro en el sueño, siente que se le acerca una cara, así como un duende pareció a Leprechaun, así con la nariz, así con la cara bien diabólica, con el cabello, con los mechones y la cuestión. Y lo peor de todo es que él nunca ha visto Leprechaun. ni de reojo, ni en imagen, ni nada. Nunca ha visto Leprechaun, pues. Entonces, en ese entonces él no sabía que era Leprechaun, no sabía que eran los duendes, ni nada de eso. Y estaba acostado en una cama de esas que se sacan debajo de otra cama. Sí. Él estaba acostado en esa cama. Había una litera al costado de él. Y abajo de la cama él siente que lo están mirando cuando él abre los ojos. Y ve la cara, la misma cara que le apareció de repente en el sueño, estaba ahí. Y él se sentía como que si lo estuviera entrando en una etapa de hipnosis, ¿sabes? Y él llega, se para, se asusta, sale corriendo, mamá, mamá, mamá. Entonces llega a me cuenta de que no, que llegó, le dijo a su mamá, le dijo a su papá, mira, ¿qué tal el duende? No, ¿qué tal que el duende? Y los papás, mamá, ¿pero cuál duende? ¿Qué tal? Cuando van a ver, ¿verdad? En la parte de su cama, en la parte donde supuestamente estaba el duende parado, había como una especie de humedad, pero que era imposible
que fuese orine o que fuese una persona babeándose o algo, porque era una cantidad rara y era viscosa. Entonces era como una sustancia medio verdosa, oscura. Y dije, no, pues, ¿por qué será esta vaina? Entonces, algunos dicen, por lo menos familiares de él, que de repente no era un duende, que de repente era un demonio simulando ser un duende, y que eso que vimos ahí de repente era ectoplasma, pues. O sea, eso le dice creo que el tío a él, ¿verdad? Ectoplasma, no sé, cualquier otra cosa, o sea, tanta vaina, porque tú sabes que en ese entonces todo el mundo hablaba de espíritus, de muertos y toda la cuestión, principalmente las ánimas. Entonces me cuentan que bueno, que limpiaron la cuestión, toda la vaina, le echaron agua bendita y no volvieron a ver eso. En lo personal a mí nunca me ha pasado cosas con duendes, como te digo. Lo que más me ha pasado ha sido con demonios, de repente con espíritus impostores. Bueno, lo del tema también de entidades como brujas, porque me ha pasado, pues, o sea, lo he visto, lo he vivido, irónicamente, pues, pero lo que sí me parece interesante es el tema de que ¿qué tendrán en mente los duendes, pues? Sí, porque es curioso el tema de que ellos se enfocan mucho en los niños. ¿Sabes? Ahorita que estamos hablando y recordando eso, siempre se ha... Bueno, aquellos temas que se han hablado de desapariciones de niños, quién sabe, también puede ser el caso de duendes. Que muchos lo dicen, no, se llevaron al niño y fue un secuestro y probablemente haya sido un duende. Pasa mucho. No sabemos si puede ser una verdad o lo que sea, pero en mi caso pasó de niño que me jalaban y algo me llevaba. No sabemos si era un duende, si era un espíritu, si era algo malo. No entendemos el por qué, pero pasó. Entonces son preguntas que uno se hace porque en este mundo tan misterioso en el que vivimos, porque no es solamente lo terrenal que uno vive. O sea, aquí pasan muchas cosas misteriosas del cual uno no se explica. O sea, tenemos muchas cosas en este planeta que uno no se explica el por qué. Claro. O sea, desde el hecho de poder soñar ya es una pregunta grande. O sea, ¿cómo la gente puede quedarse dormido y soñar y entrar en un trance? Ya eso es una magia increíble que tiene el ser humano que aún no entendemos. No solamente eso, sino no es nada más con el tema de soñar, sino es con un tema también de que ¿te acuerdas que hablamos lo de las pirámides? Sí. O sea, no es nada más eso, no es nada más de la parte mística, de la parte externa, la parte extraterrestre, la parte estructural. O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y fíjate que los mayas, los incas, los prehispánicos, todos tienen imágenes de duendes esculpidas en sus paredes, inclusive hasta en estatuas de cerámica pequeña. Entonces eso nos hace pensar que también de repente, aparte de que pertenecen a la parte espiritual, y si pertenecen también a la parte extrasensorial, porque eso es otra cuestión. O sea, hay tantas cosas que no sabemos. Sí, claro. Y por lo menos en estos días vi que descubrieron un planeta que tiene vida, que tiene todas las condiciones para vida. Bueno, con el tema de los planetas y todo eso es un tema muy extenso porque... Claro. O sea, ni siquiera sabemos realmente qué hay en el famoso universo. A eso es lo que voy, a eso es lo que iba. Se descubre un planeta nuevo y toda la cuestión. Imagínate, si no sabemos... O sea, es infinito. Sí, si no sabemos sobre el duende, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Si no sabemos qué le pasó al duende que salió allá afuera, imagínate de los planetas. Exactamente. Entonces, eso es lo que quería ir. O sea, los seres humanos vamos conociendo muchas cosas, pero a la vez desconocemos tanto de nuestra cultura antigua que realmente hemos olvidado muchas cosas que de verdad. Y es por eso que yo digo, mira, muchas veces tendemos a no darle el valor a nuestros ancestros, quienes entendían mucho este tema, que a pesar de que ellos no tenían la tecnología y la información tan avanzada que tenemos hoy en día, ellos entendían perfectamente a la tierra, ¿sabes? Y entendían la comunicación con la tierra que no tenemos nosotros. Nosotros podemos obtener muchas experiencias paranormales que uno le llama paranormal, que quizás pueden ser normal al final del día,
Quizás es algo normal porque es un mundo lleno de vida, lleno de mucho misterio, del cual nuestros ancestros entendían perfectamente. Cuando se hacía el movimiento del sol, el movimiento de la luna, la lluvia, rituales, eran cosas que ellos hacían para mantenerse en vida, para mantener su tribu, para mantener todo lo que hoy en día tenemos. Cosa que nosotros no hacemos, cosa que nosotros hemos olvidado. Nosotros nos enfocamos más en estar pendiente que sube fulano en las redes sociales, o qué pasó con el vecino, o Sube el Bitcoin. cuál es la serie nueva que salió en Netflix, y no entendemos realmente el tema espiritual y el tema misterioso que existe en el mundo, que es algo que nos rodea y que está con nosotros, pero que a uno no le da la importancia porque vivimos mentalmente ocupados en otras cosas, que nos hace cada día más ignorantes, nos hace menos capaces de todo, porque incluso muchas enfermedades son psicológicas, que hoy en día son generadas por eso mismo, porque estamos tan desligados ya de la tierra y del tema espiritual que nuestra mente ya está completamente en blanco. O sea, no tenemos nada que aportar a nuestra alma, a nuestro cuerpo, porque lo que hacemos es una rutina y parecemos ya literalmente unos robots. O sea, literalmente, y lo digo de esta manera porque nosotros estamos en una rutina diaria de cumplir un horario, de cumplir tantas cosas, que ya llega un punto en el que ni siquiera nos sentamos a entendernos a nosotros mismos, a hacernos estas preguntas que hacemos acá. O sea, el por qué salió este personaje a ese señor, por qué me jalaron a mí. ¿Sabes? Ese tipo de cosas son las que uno se hace por qué. Y ese por qué nunca lo investigamos, sino que, ay, viví esa experiencia, ay, sí fue algo, un fantasma. Y ya, y seguimos la vida, y seguimos viendo la serie, y la novela, y la película, y escuchando a Bad Bunny, a Anuel, y la tiradera entre todos esos reggaetoneros, y ya, y la vida continúa y no sigue pasando nada. Y por eso es que para eso existe también este tipo de espacios. Este tipo de Exactamente. espacios no solamente es para nosotros hablar de cosas de misterio y ya, sino para que hacer que las personas tomen conciencia de que esto sí existe. Hay cosas que de repente la gente dirá, no, pero eso es mentira, porque eso puede ser sugestivo. Se lo he dicho, la sugestión trabaja cuando es una sola persona y se sugestiona sola, y se sugestionó porque alguien lo sugestionó, y de repente el otro le dice, mira, pero viste que sí hay, y entonces la persona se sugestionó, ya. Pero cuando eres tú solo, de repente hay 5 personas, 6 personas, nadie está pensando en nada y ven esas cosas y pasa eso. Pasa de que es real, pues. O sea, la cosa no va a aparecer de la nada. O sea, Exactamente. entonces es eso, pues. O sea, viéndolo desde el lado lógico no siempre va a ser ciencia. El lado lógico también va a ser sobre lo que no sabemos y que de repente puede estar ahí y que deberíamos prestarle un poco más de atención. Y bueno, con referente a este tema, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que nos escriban para ver los comentarios, para saber sobre sus historias, y sobre todo también para que nos cuenten qué opinan. Aparte, tenemos nuestras redes sociales como Código Narrativo Oficial en TikTok y Código Narrativo en Instagram. Así es. Aparte Y también nuestras redes sociales personales, donde nos pueden seguir. Ahí tienen nuestras fotos, todos galanes y todos hermosos. Así que nada, muchas gracias por todos, y espero que les haya gustado el contenido. Si tienes un comentario, no olvides dejarlo en la cajita de comentarios. Siempre es importante también saber su opinión, referencias, sugerencias. Todo es importante para nosotros. Así que nada, muchas gracias por ver el contenido de hoy. Y esto fue Código Narrativo. Nos vemos. Hasta luego. Bye. La despedida de Federico también, que está acá presente con Federico, nosotros. que lo tenemos ignorado todo el video. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Código Narrativo.